Síndrome de Ramsay-Hunt. ¿En qué consiste? El síndrome de Ramsay-Hunt es una consecuencia del virus de la varicela. Comprende un conjunto de síntomas y signos que aparecen debido a que este agente viral es capaz de afectar a ciertos nervios. En concreto, al nervio facial. El nervio facial contiene fibras motoras y sensitivas. Inerva diferentes partes del rostro, por lo que nos ayuda con los gestos, como los que se realizan para comer y hablar. El síndrome de Ramsay-Hunt puede causar parálisis facial y pérdida de audición en el oído del mismo lado. Es una entidad bastante frecuente. Por ello, te explicamos todo lo que debes saber. ¿Qué es el síndrome de Ramsay-Hunt? El síndrome de Ramsay-Hunt es una de las afectaciones que puede producir el virus de la varicela zoster. Esta partícula pertenece a la familia de los herpesvirus. Según explica un artículo publicado en Anales de Medicina Interna, el síndrome de Ramsay-Hunt consiste en una parálisis del nervio facial. Además, suele acompañarse de erupciones con vesículas en el pabellón auricular o incluso dentro de la boca. Es la segunda causa más frecuente de parálisis del nervio facial a nivel periférico. De hecho, supone un 7% de todas ellas. Esto se debe a que la infección por el virus de la varicela zoster es muy habitual en la población general. Otro estudio publicado en Medicina de Familias Emergen afirma que la presentación clínica es muy variada. Por eso se suele clasificar en 4 estadios en función de la gravedad. La forma completa, o, más bien, la primera que se describió, incluye los siguientes signos. Síndrome infeccioso general, con malestar, fatiga y dolores. Erupción cutánea y alteración auditiva. Afectación de las sensaciones gustativas. Parálisis facial periférica. Causas del síndrome de Ramsay-Hunt. La causa del síndrome de Ramsay-Hunt es el virus de la varicela zoster. Aparece en personas que ya han pasado la varicela. Esto se debe a que este virus es capaz de permanecer latente en el organismo. En concreto, suele alojarse en los tejidos nerviosos. Cuando el virus se reactiva da lugar a los síntomas. Tal y como expresa un artículo del Department of Health, se suele transmitir de persona a persona al tocar las ampollas de alguien infectado en ese momento. No obstante, también se puede trasladar a través del aire mediante gotitas que se expulsan al toser o estornudar. Incluso por objetos contaminados. Es fundamental haber sido infectado por dicho virus para poder desarrollar el síndrome de Ramsay-Hunt. Factores de riesgo. El síndrome de Ramsay-Hunt puede aparecer en cualquier persona que haya tenido varicela. Es una condición esencial para ello. Es importante comprender que este síndrome no se puede contagiar. Al igual que sucede con el herpes zóster, cuando aparecen, lo que se puede contagiar es el virus en sí. Si una persona que no ha pasado la varicela entra en contacto con otra que presenta síndrome de Ramsay-Hunt, lo que desarrollará será el cuadro típico de la enfermedad exantemática. También hay que destacar que, a día de hoy, existen vacunas para dicho virus. Por lo tanto, una persona vacunada no tiene riesgo de padecerlo. La cuestión de la edad es clave. Es muy poco frecuente que los niños desarrollen el síndrome de Ramsay-Hunt. Suele aparecer en mayores de 60 años.
También es más usual en aquellos que tienen un sistema inmune debilitado. ¿Cuáles son sus síntomas? Como vimos en el primer apartado, el síndrome de Ramsay-Hunt tiene una expresión clínica muy variable. Según explican los especialistas de la Clínica Mayo, los dos síntomas principales son la parálisis facial y el sarpullido. Suele aparecer alrededor o dentro del oído. Además, hay vesículas llenas de líquido. En algunos casos, no aparece el sarpullido o lo hace de manera posterior a la parálisis. Habrá dolor de oído, un zumbido constante o incluso pérdida de la audición. Con la parálisis facial hay dificultad para cerrar el ojo del lado afectado. Es posible que la boca y los ojos estén secos. Esto se debe a que el nervio facial también inerva glándulas que se encargan de secretar las lágrimas y la saliva. El gusto también puede verse alterado. Se pierde la capacidad de saborear la comida con la parte más anterior de la lengua. Complicaciones del síndrome de Ramsay-Hunt. El síndrome de Ramsay-Hunt puede producir complicaciones a largo plazo. Una de las más destacadas es la neuralgia posherpética. Hace referencia a un dolor crónico que se mantiene en la zona en la que se produjo la erupción. Aparece porque las fibras nerviosas se dañan por la presencia del virus. Del mismo modo, la sensibilidad facial y la audición pueden quedar disminuidas o afectadas de forma permanente. No obstante, esto es algo menos frecuente. Por último, es posible que, debido a la imposibilidad de cerrar el ojo durante el síndrome de Ramsay-Hunt, se produzcan lesiones en el mismo. Ingresan partículas o agentes que dañan la córnea, afectando la visión. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Ramsay-Hunt? El diagnóstico de esta enfermedad suele hacerse a partir de los síntomas y de la historia clínica del paciente. Como se trata de la segunda causa más frecuente de parálisis periférica, siempre es importante considerarla. Además, tal y como explica un estudio publicado en la Revista Clínica de Medicina de Familia, hay una serie de pruebas que pueden ayudar al diagnóstico. La primera es la serología. Consiste en detectar anticuerpos en sangre frente al virus de la varicela zoster. Otra que puede servir de ayuda es la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. En algunos casos, si el diagnóstico es incierto, se pueden realizar imágenes para descartar otras etiologías. La más empleada es la resonancia magnética. Tratamientos disponibles. El tratamiento del síndrome de Ramsay-Hunt busca disminuir el riesgo de posibles complicaciones y las molestias del paciente. Por eso, los medicamentos que más se suelen emplear son los analgésicos. Tratan de reducir el dolor que se produce. También se pueden recetar fármacos ansiolíticos en el caso de que aparezcan vértigos. Los antivirales son para evitar que el virus se siga multiplicando. Los más útiles frente al virus de la varicela zoster son el aciclovir y el valaciclovir. Pueden combinarse con corticosteroides para aumentar su efecto. El síndrome de Ramsay-Hunt es secundario a la varicela. Lo que debemos tener presente es que este síndrome solo se produce en personas que han sido infectadas por el virus de la varicela zoster. Suele aparecer años después de la infección, sobre todo en personas de edad avanzada. Se caracteriza por parálisis del nervio facial y una erupción vesiculosa. Ante cualquiera de los signos, hay que consultar con un médico.
Si se establece un tratamiento adecuado, se pueden reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo, como el dolor crónico,